En esta etapa vamos a modelar la casa aro tomando como referencia las plantas dibujadas en el video anterior. Si no las tuvieran, pueden descargarlas, como siempre les digo, desde el aula virtual de la materia. Lo primero que vamos a hacer es importar la planta baja. Para eso vamos a seguir el procedimiento que ya utilizamos varias veces. Vamos a venir a Archivo, Importar, y vamos a elegir la planta baja generada en el video anterior. Una vez que se importa, nos muestra el cuadro de diálogo con los resultados de la importación. Lo vamos a cerrar. A diferencia de las importaciones anteriores, donde los objetos importados estaban ubicados correctamente en el espacio, ahora esta planta la tenemos que colocar, la tenemos que mover a la ubicación que realmente va a tener en el terreno. Entonces seleccionamos la planta y con el comando mover le decimos que la vamos a mover tomando, por ejemplo, este punto de referencia hasta acá. Llegados a este punto, puede que nos resulte más cómodo ocultar el terreno nivelado para trabajar con mayor comodidad, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ocultamos el terreno nivelado y empezamos a modelar nuestra vivienda. Lo primero que vamos a modelar es el piso de la planta baja, que tiene un espesor de 5 centímetros. Entonces, con el comando rectángulo, vamos a trazar un rectángulo que vaya desde este punto hasta este punto. Luego lo seleccionamos y una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos clic derecho con el mouse y creamos un grupo al que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner 2.1-piso planta baja. Ahora le tenemos que dar espesor a ese piso. Entonces editamos el grupo. Cuando estamos dentro del mismo, con la herramienta empujar tirar, le decimos que lo vamos a levantar hacia arriba, o le vamos a dar espesor hacia arriba de 0,05 metros. Y ya tenemos creado nuestro primer elemento constructivo de la vivienda, que es el piso de planta baja. Entonces podemos cerrar el grupo y continuar trabajando. Ahora, para continuar trabajando necesitamos de la planta que hemos importado y está oculta por el piso que acabamos de crear. Entonces la vamos a seleccionar y con la herramienta mover le decimos que la vamos a mover desde este punto hasta este punto. Y ahí tenemos visible nuevamente la planta para poder continuar trabajando. El próximo elemento que vamos a construir son los muros exteriores de planta baja. Entonces vamos a construir de nuevo un rectángulo coincidente con el perímetro de la vivienda. Una vez que lo tenemos creado, con ese rectángulo vamos a crear un nuevo grupo y a ese grupo le vamos a llamar 2.2-muros planta baja. Ahora vamos a editar ese grupo y fíjense que acá tenemos una cara completa y nosotros necesitamos eliminar la parte central para poder levantar en primer lugar los muros perimetrales. Para eso podemos utilizar la herramienta equidistancia, seleccionamos el borde exterior de ese rectángulo y luego podemos tomar como referencia, para no tener que ingresar la distancia, este punto de la planta baja. Entonces ahora nuestro rectángulo queda dividido en la porción central que tenemos que eliminar y la porción perimetral que tenemos que levantar hasta la altura que corresponde. Eliminamos la porción central y ahora con la herramienta empujar tirar levantamos los muros hasta el nivel de planta alta, que serían 2 metros con 96 centímetros. Ahora tenemos que modelar los muros interiores de la vivienda. Para hacerlo tenemos en primer lugar que dibujarlos. Entonces vamos a dibujar con la herramienta rectángulo este muro, por ejemplo, que va desde acá hasta acá.
Fíjense que se generan unas caras superpuestas con el piso de la vivienda y que se pueden identificar por este efecto visual que se produce como si fuera un flash. Luego dibujamos otro muro con la misma herramienta rectángulo, otro muro acá, este muro acá, nos quedaría este muro cortito del placar y por último este muro de la escalera. Antes de levantar esos muros podemos seleccionar cada una de las caras. Acá me faltaba uno, perdón. Les decía que antes de levantar esos muros podemos seleccionar cada una de estas caras que no las necesitamos y eliminarlas. Y ahora sí podemos levantar cada uno de los muros, pero quizás sería conveniente que los unamos. Entonces ocultemos el muro y fíjense que esta línea la puedo eliminar para que esto sea un solo muro. También puedo eliminar esta. Y de esa manera, en vez de tener varias caras, tenemos una sola que toma todo el perímetro de los muros. Esos muros, como tienen que dar lugar al entrepiso, no van a llegar hasta 2,96 m de altura, sino que van a tener una altura menor para darle lugar al entrepiso, que tiene 25 centímetros de espesor. Entonces, si la altura de la planta alta era 2,96 m, la altura de los muros interiores va a ser de 2,71 m. Con la herramienta empujar-tirar, tomamos esos muros y lo elevamos 2,71, valor que ingresamos en el cuadro de distancias. Después vamos a tener que hacer algunas modificaciones, sobre todo acá en el sector de la escalera, pero por ahora podemos seguir adelante con nuestros muros. A continuación vamos a abrir los vanos correspondientes a puertas y ventanas de planta baja. Para eso podemos usar dos procedimientos: o mirar la planta desde abajo para poder tomar como referencia los lugares donde están ubicados los vanos, o bien, si quiero seguir trabajando mirándola desde arriba, puedo ponerla en vista de rayos X, con lo cual puedo identificar esos puntos. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, con la herramienta medir, vamos a trazar líneas auxiliares verticales que me indiquen dónde están ubicados todos los vanos de planta baja. Sobre ese muro solo tenemos esa ventana que ya hemos identificado. Sobre este muro tenemos esta puerta. Sobre el acceso tenemos una ventana acá y una puerta acá, la puerta de acceso a la vivienda, y nada más. Ahora podemos dejar de ver en vista de rayos X y podemos trazar las líneas auxiliares horizontales que me indican la altura del antepecho y la altura del dintel de todos estos vanos. La altura de antepecho de esta obra está a 1,05 m y la altura del dintel está a 2,10 metros. Entonces ahí ya tenemos dibujada sobre las caras, con estas líneas auxiliares, el sector donde tenemos que abrir los vanos. Entonces, por ejemplo, para abrir la puerta principal, hacemos uso de la herramienta rectángulo y dibujamos sobre este muro el rectángulo que corresponde a la puerta. Fíjense que ahora esta cara ha quedado dividida en dos caras diferentes, y a esta que corresponde al vano la puedo empujar, tirar hasta la cara opuesta del vano, cuidándome de no quedarme corto ni pasarme de la cara. Por eso tomo como referencia esta arista y ahí se abre el vano correspondiente a la puerta de acceso. Repetimos el mismo procedimiento con la ventana de la cocina, dibujamos el rectángulo sobre la pared y con empujar, tirar abrimos ese vano.
Sobre este frente también tenemos que trazar una línea auxiliar a 2,10 metros. Entonces con la herramienta medir de nuevo trazo una línea auxiliar que pase por este punto, que son los 2,10 metros, y con la herramienta rectángulo dibujo el vano de la puerta del estar comedor y con empujar tirar lo abro. Seguimos hacia la otra cara de nuestra vivienda, hacia el otro muro de nuestra vivienda. Trazamos las líneas auxiliares, una a 2,10 metros, es decir que pasa por ese punto, y otra a 1,05 metros, y ahí tenemos definido el próximo vano correspondiente al dormitorio de planta baja, el que vamos a abrir dibujando un rectángulo y empujando hasta la cara interior de ese muro. Ahora tenemos que abrir los vanos correspondientes a las puertas interiores. Empecemos por la cocina y el baño, por estas tres que tenemos acá: cocina, baño y dormitorio de planta baja. Volvemos a visualizar el modelo en rayos X, trazamos líneas auxiliares que pasen por estos puntos. Cerramos la vista de rayos X y trazamos las líneas horizontales, las líneas auxiliares horizontales o líneas guía a 2,10 metros en todos los casos. Y repetimos el procedimiento que usamos con los vanos exteriores. Dibujamos el rectángulo, con empujar tirar abrimos ese vano, pasamos al siguiente, dibujamos el rectángulo, con empujar tirar abrimos ese vano. Vamos a trazar una línea auxiliar más que me había olvidado. Ahora sí, trazamos el rectángulo y con empujar tirar abrimos ese vano. Solo nos queda por abrir el vano que une el hall de acceso con el estar comedor. Antes de hacerlo vamos a limpiar un poco el dibujo, eliminando todas las líneas guías. Vamos al menú desplegable edición y seleccionamos eliminar guías. Y ahora vamos a trazar las que necesitamos. Usamos el mismo procedimiento. Encendemos el modo de rayos X. Trazamos líneas auxiliares verticales por donde donde empieza y termina el vano. Salimos del modo de rayos X y trazamos una línea horizontal a 2,10 metros de altura, y ahí tenemos las referencias para poder dibujar el rectángulo sobre esta cara del muro y luego empujar y tirar hasta tener ahora sí todos los vanos de la vivienda, todos los vanos de planta baja de la vivienda. Vamos a eliminar nuevamente las líneas guías. Ahora vamos a preparar los muros exteriores de 30 centímetros de espesor para que pueda apoyar sobre los mismos la losa de hormigón armado del entrepiso. Para eso vamos a trazar líneas auxiliares de nuevo, por ejemplo una línea vertical que pase por este punto, porque hasta ahí va a llegar el entrepiso. Y después, como acá se interrumpió el muro porque acá aparece este placar, vamos a trazar una línea horizontal que pase por ese punto para saber hasta dónde tiene que llegar nuestro entrepiso. Y vamos a comenzar a dibujar sobre las caras de los muros exteriores líneas, por ejemplo, que arranquen de acá hasta acá. Después sigue sobre el eje verde hasta este punto, después sobre el eje rojo hasta este punto, luego de nuevo sobre el eje verde hasta la proyección de este punto, y por último cerramos en ese punto. Como pueden ver, acá se han creado dos superficies, dos caras que tenemos que eliminar, y también se han creado esta cara sobre esos muros. Acá me faltó una, me comí una línea.
y esta cara sobre este muro, que son las que tenemos que empujar para que ese sector del muro tenga solamente 15 centímetros de espesor y sea capaz de albergar la losa del entrepiso. Entonces simplemente con empujar tirar le decimos que la vamos a empujar en esa dirección 15 centímetros, o sea 0,15 metros. Luego esta la vamos a empujar 0,15 metros. Y por último a esta la vamos a empujar 0,15 metros. Ahora podemos eliminar las guías nuevamente. Podemos borrar todas las líneas que nos están sobrando en el modelo. Por ejemplo, fíjense que en esta cara hay una línea, acá hay 3 líneas que no necesitamos, igual que acá. Entonces, buena práctica, a medida que se van generando todas estas líneas que son como líneas residuales del proceso de modelado, que las vayamos eliminando. Acá al abrir los muros al abrir los vanos sobre los muros también se han generado algunas líneas que tenemos que eliminar. Entonces es bueno revisar el dibujo y borrarlas. Ahora sí podemos cerrar el grupo muros de planta baja y vamos a modelar el entrepiso. Para hacerlo vamos a dibujar un rectángulo que vaya de este punto a este punto. Lo vamos a seleccionar como siempre y vamos a crear un grupo. A ese grupo le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner 2.3-entrepiso. Ahora editamos el entrepiso y le decimos que tiene, con la herramienta empujar tirar, 25 centímetros de altura, o lo que es lo mismo, tomamos como referencia la cara superior de los muros perimetrales. Y ahí hemos creado el siguiente elemento constructivo. Ya hemos dibujado los pisos que están apagados, los muros de planta baja y el entrepiso. Antes de seguir adelante, fíjense que acá en el acceso, como lleva una puerta corrediza, el desnivel que hay entre el piso interior y el piso exterior no se va a dar sobre el paramento exterior del muro, sino sobre el paramento interior, y por lo tanto tenemos que corregir ese error que hemos cometido al modelarlo. Para corregirlo editamos el grupo pisos, dibujamos un rectángulo en el sector que tenemos que bajar el piso, que es este, y luego de nuevo con empujar tirar bajamos hasta ahí y ya está el piso bien modelado. A continuación vamos a modelar la escalera. Para trabajar con mayor comodidad vamos a comenzar por ocultar el grupo muros de planta baja. Entonces así, de esta manera, podemos visualizar con mayor claridad las referencias que tenemos de la planta importada de AutoCAD. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un plano sobre el cual vamos a dibujar el perfil de la escalera. Entonces, con la herramienta rectángulo le decimos que vamos a trazar un plano vertical acá, pero fíjense lo que ocurre. La herramienta rectángulo me trata de dibujar sobre el plano rojo y verde, y por eso vemos que el rectángulo elástico este que aparece se ve de color azul. Como nosotros lo queremos dibujar sobre un plano vertical, vamos a presionar la flecha derecha del cursor en el teclado para que el programa me genere esta superficie, este rectángulo que va de piso terminado a piso terminado. Es decir, el piso terminado de planta baja al piso terminado de planta alta, que es la altura que tiene que salvar nuestra escalera. Con ese rectángulo que acabamos de crear, vamos a crear un grupo. Y ese grupo le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner 2.4-escalera. Y ahora lo vamos a editar para dibujar sobre ese plano las líneas de referencia que necesitamos. El ancho de la huella ya lo conocemos porque al dibujar la planta lo calculamos en AutoCAD. Entonces ahora lo que tendríamos que determinar es la altura de la huella, que no es una cifra precisa, lo mismo que nos ocurría
cuando dibujábamos las huellas. Entonces con la herramienta medir vamos a trazar líneas auxiliares y ya sabemos que este es el ancho de cada una de nuestras huellas, ¿sí? Para determinar la altura vamos a dibujar una línea que va de piso a piso y esa línea la tenemos que dividir en 14 contrahuellas. Y para hacerlo la vamos a seleccionar y cuando la tenemos seleccionada hacemos clic derecho con el mouse y elegimos en el menú contextual esta herramienta que se llama dividir. La cantidad de segmentos en la que tenemos que dividirlo lo vamos a ingresar en el cuadro de ingreso de valores en la esquina inferior derecha de la pantalla. Hemos dicho que son 14. Entonces si ahora selecciono de nuevo, fíjense que tengo una serie de segmentos. Entonces podemos trazar líneas auxiliares horizontales que pasen por los extremos de cada uno de esos segmentos en los que se ha dividido la línea. Ahora sabemos que el primer escalón o la primera contrahuella está en este punto. La segunda contrahuella está en esta línea. Y en esta línea aparece la tercera contrahuella, o sea que es en este punto en el cual nosotros vamos a dibujar el primer peldaño de esa escalera. Entonces dibujamos una línea que va desde acá hasta acá y vamos a borrar esta línea y esta línea. Estas dos líneas las podemos copiar hasta que lleguen al nivel superior, hasta que lleguen a la planta alta. Entonces la seleccionamos y le decimos que con la herramienta mover y la ayuda de la tecla control para que haga una copia de los objetos seleccionados, vamos a hacer una copia desde este punto final a este punto final. Y como necesitamos varios ejemplares de esos elementos, en el cuadro de ingreso de valores le decimos que vamos a hacer, creo que eran 12 copias de ese, no eran 12, eran 10 copias de ese elemento. Entonces ahí ya tenemos el perfil de la escalera que tenemos que trazar. Nos faltaría la parte inferior, para eso dibujamos primero el descanso acá, luego vamos a trazar una línea auxiliar que pase por este punto y este punto, y luego una línea auxiliar que pase por ese punto y este punto. Entonces ahora ya sabemos que desde acá hasta acá es el fondo de la escalera y que el mismo se extiende hasta este punto. Luego sobre el eje verde llega hasta este punto, acá se cierra y acá tenemos que eliminar esta línea para que esto sea una sola cara. Entonces sabemos que a esta cara que acabamos de crear, a este perfil de la escalera, lo tenemos que extruir por el ancho de la misma, o sea que con empujar tirar lo vamos a desplazar hasta este punto y ahora vamos a modelar a la altura que corresponde el escalón que falta. Vamos a trazar otra línea auxiliar que pase por acá. Entonces sabemos que en ese punto tenemos que dibujar la próxima contrahuella hasta acá y luego bajamos y a esta cara que acabamos de crear la vamos a extruir con empujar tirar hasta este punto y ahí tenemos dibujada la escalera. Ahora tenemos que eliminar todas las líneas auxiliares que hemos trazado y no necesitamos. Con la goma de borrar lo podemos hacer rápidamente. También podemos seleccionarlas con una ventana y eliminarlas ahí. Acá hay otra que tenemos que eliminar. Y lo mismo hacemos con la parte
inferior por debajo de la escalera. Una vez que terminamos, cerramos el grupo, eliminamos las líneas guía y podemos volver a encender el grupo muros de planta baja y ahí tenemos nuestra escalera. Como ven, acá tenemos un conflicto entre la escalera y uno de los muros que vamos a resolver a continuación. Para resolver este problema vamos a independizar estos dos muros, este y este, del resto de los muros de planta baja. ¿Por qué? Porque este muro que estoy seleccionando en este momento tiene la altura correctamente asignada porque llega hasta el fondo de losa de entrepiso. Pero este muro tiene que ser más alto y este muro, como ya habrán podido deducir, tiene que ser más bajo para que no interrumpa el paso en la escalera. Entonces, para que se vea con mayor claridad, vamos a ocultar el grupo entrepiso y vamos a ver cómo hacemos para independizar estos dos muros. Para independizar vamos a dibujar una línea que va desde este punto hasta este punto, y para independizar el muro más corto vamos a dibujar otra línea que va desde este punto hasta este punto. A continuación, con la herramienta empujar-tirar vamos a bajar este muro temporalmente hasta que resolvamos el problema y luego le vamos a dar la altura correcta. Y luego con la misma herramienta empujar-tirar vamos a bajar este muro por debajo del fondo de la escalera. Una vez que lo hacemos, vamos a trazar un perfil cuya cara superior coincida con el fondo de la escalera y lo vamos a extruir con la herramienta empujar-tirar para que coincida con esta cara del muro que tenemos seleccionada. Entonces con la herramienta lápiz dibujamos una línea que va hasta ahí sobre el eje azul hasta que toca la arista de la escalera y luego trazamos otra línea que va desde ahí hasta el eje azul hasta que toca la arista de la escalera y por último cerramos esa cara. Esta cara que acabamos de crear la tenemos que empujar, tirar hasta esta cara del muro. Y como siempre eliminamos las líneas que resultan innecesarias. Ahora vamos a levantar esta cara de este muro porque hemos dicho que tiene que llegar por lo menos en esta instancia hasta la altura del entrepiso. Entonces con empujar tirar tratamos de levantarlo, pero fíjense que llega un punto donde el muro no se puede levantar más. Me dice un cartel que la equidistancia está limitada a 1,32,6 centímetros. ¿De dónde sale esa cifra? Lo que está ocurriendo, vamos a estirarlo hasta ahí y vamos a ocultar la escalera, es que el programa no puede levantar esta cara por encima de esta arista sin deformarlo. Entonces no me permite que siga levantando su geometría. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Del mismo modo que el comando mover utiliza la tecla control para hacer una copia de los objetos que tengo seleccionado, el comando empujar tirar utiliza la tecla control para hacer una copia de los objetos que tengo seleccionados, que en este caso es la cara que estamos viendo. Entonces presiono control y ahora me permite hacer la copia. Vamos a levantarlo hasta la altura del entrepiso, que es esta, y obviamente estos son dos caras y deben ser una sola en cada uno de los paramentos del muro. Entonces con la herramienta borrar eliminamos estas líneas y de paso aprovechamos para eliminar estas líneas que tampoco necesitamos. Fíjense, ahí hay un puntito. Si son muy maniáticos pueden encender el modo rayos X y borrar también esa línea. Y este que está acá también. Si ahora encendemos la escalera y encendemos el entrepiso, vemos que ya hemos solucionado ese conflicto y podemos continuar modelando la planta alta de nuestra vivienda.